Buenas tardes, Horacio Tetamanti. Estamos aquí en el webinar Interrupción de la navegación, impacto en costos logísticos y comercio exterior en la Argentina. Y queríamos tener tu opinión con todos estos sucesos que están pasando últimamente en relación a las vías navegables, ¿no? Un tema que hemos hablado muchas veces, pero que conviene recalcar y volver a considerar varias cuestiones importantes. Bueno, días atrás estuvo el caso del ENMEI, que tuvo la vía interrumpida durante varios días. Después hubo otra varadura y también hemos escuchado las posiciones de los prácticos, ¿no? En el sentido de que la navegación está complicada en muchos lugares, con bajos fondos, hay problemas de dragado, hay una determinante, bueno, ahora recién establecida, de 8,88 metros para el río Paraná, lo que está complicando la navegación para varios buques. De hecho, por lo menos 5 que sabemos nosotros están detenidos en San Lorenzo, cargados a 10 metros, no pueden salir con el 880, ¿no? Bueno, te digo un poco todo esto para introducirte en el tema, y me interesa en particular tu opinión, que has sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables y que has sido siempre un apasionado de todas estas cuestiones, para que nos digas, bueno, cómo ves la situación, cómo ves esto que ha sucedido en estos últimos días y también para reflexionar un poco cómo salimos de esta, ¿no? Bueno, gracias por la invitación de participar en estos foros de debate que siempre son muy positivos porque, bueno, aportan puntos de vista y opiniones en tantas veces calladas, ¿no? Es decir, que son tan importantes para poder salir de esta situación, como bien vos la decís, de extrema gravedad. Yo te diría que esto lamentablemente se está transformando como una especie de crónica de una muerte anunciada, porque no, para muchos que habíamos alzado la voz no de ahora, sino de hace casi más de 10 años, advirtiendo esta situación que lamentablemente no se le dio el lugar que debió darse. Bueno, ahora empiezan a emerger las consecuencias. Como siempre, y a veces con tristeza podemos decir que la Argentina siempre reacciona frente al hecho consumado, ¿no? Es decir, no tenemos capacidad como comunidad de poder tener un pensamiento estratégico, de ver al mundo con otras perspectivas y prepararnos con estrategias adecuadas para poder ir mitigando todas estas consecuencias. Lo cierto es que nuestras vías navegables no es de hoy, o porque han surgido actualmente estos sinnúmeros de acontecimientos que, bueno, también no olvidar, porque la Argentina tiene, entre otras, tenemos como problema también nuestra flaca memoria, ¿no? No olvidar la varadura del gasero allá en el codo del canal Punta Indio, que realmente fue una advertencia de extremísima gravedad, que afortunadamente, y mientras tanto Dios siga siendo argentino, podemos seguir viendo. Lo que sí es cierto es que ya Argentina no da para más. Es decir, la situación de la navegación argentina está absolutamente agotada, y no por una opinión política o por una opinión de puntos de vista que puedan caer en grietas o en estas cuestiones que siempre los medios hegemónicos tratan siempre de acomodar, digamos, sino de darle al tema la dimensión que tenemos esto, porque esto no se trata de que estuvimos frente a este último acontecimiento que decimos del MEI, fue milagroso, porque de haber impactado el barco con su proa en el pilar fundamental del puente, otra hubiera sido la historia. Y yo como ingeniero ahora te lo puedo decir, que ese barco tenía la energía suficiente para poder tirar abajo el puente si es que hubiera impactado de lleno en la columna. Afortunadamente lo hizo digamos, en su costado, sobre el basamento, y eso, gracias a Dios, hizo, creo incluso que no produjo averías fundamentales para... Sí, están estudiando ahora el puente en ese sentido, Sí, para ver hay en cuánto protocolos, digamos, de inspección subacuática de afectó, ¿no? pilares que sacarán sus conclusiones, pero bueno, parecería ser, afortunadamente, que la cosa... pero sí tenemos que tomarlo con un estado de gravedad. Lo cierto es que hay una cosa muy clara. Hay una incompatibilidad ya técnica de la navegación. Allá cuando nosotros, cuando me tocó ser autoridad portuaria nacional en el año 2011 y 2012, que sacamos la resolución 584 habilitando la navegación del canal Magdalena, ya advertíamos, inclusive 2 años antes
de que se produjese la apertura del Canal de Panamá, que estábamos frente a una instancia mundial que había empezado a instalarse rápidamente, yo te diría prácticamente a partir del año 2006, cuando el Canal de Panamá presenta su plebiscito. Incluso después, inclusive con el plebiscito mismo, el sector de la comunidad internacional todavía no había tomado la certeza de que eso pudiera ser una realidad. Pero lo cierto es que ya a partir del año 2010, ya con las instalaciones y los contratos y los proyectos ejecutivos del canal, ya el mundo empezó rápidamente a tomar conciencia de la transformación radical de la flota mundial de navegación. Hay que tener en cuenta que el Canal de Panamá tiene tal tamaño impacto en la flota que el 80% de la flota mundial que está en el agua está dentro de los parámetros que yo te diría fundamentalmente son de manga, las famosas 32 metros 20 de manga, que son lo que marca la totalidad de esa flota, la mayoría de esa flota. Eso migró a los 51 metros, probablemente llegue a los 53 en el curso de los años, con un cambio radical. Y ahí se empezaron a poner órdenes de compra, pero lo cierto es que el tonelaje mundial es, por más que haya muchos astilleros, es decir, hay una especie de ralentí en una cuestión. Y empiezan a aparecer ahora barcos que inclusive no solamente afectaron a los que se llaman los Neo-Panamax, que fundamentalmente impactaron directamente en la flota portacontenedora, porque, digamos, prácticamente esa flota, la primer flota que toma prácticamente el máximo de Panamá como buque de diseño para toda su flota, sacando una pequeña flota más grande para otro tipo de tráficos que son en realidad minoritarios. El resto de los barcos, y especialmente los que se llaman los bull carrier, que son los que generalmente entran al puerto, a las aguas argentinas, a los puertos argentinos, que son casi 5.000 por año, son los que se llaman los Handy Max o los bull carrier Handy, que son un poquito más pequeños de los viejos de Panamá. Pero esos inclusive, como en este caso, empiezan a estar impactados por la manga. O sea, ya estamos viendo cada vez más cantidad de barcos que no superan los 210, 220 metros de eslora, pero ya empiezan a tener mangas mucho más amplias de 3220. Este es el caso del impacto de 36,5. ¿Y por qué lo hacen? Porque no teniendo la restricción de la manga del Canal de Panamá, evidentemente los ingenieros navales, la manga es muy importante porque ampliando las mangas podemos lograr aumentos sustantivos de la capacidad de carga en el mismo tamaño de barco. Y además, lo que se llama la característica shallow water, que es muy importante para la Argentina, que es tener capacidad de carga en calados reducidos. Es decir, este barco, el May, por ejemplo, prácticamente en los 34 pies que debería tener de capacidad, tiene casi un 20% más de capacidad de un barco de 30 metros de manga, como son los viejos Handy que entraban antes a los ríos Paraná. Y esto se va a ver cada vez más impactado, porque ya si uno ve las órdenes de compra de los bull carrier Handy o Handy Max que están en los astilleros, si uno se toma el trabajo de hacerlo, va a ver que empieza a haber barcos de hasta inclusive 40 metros de manga. O sea, va a haber una irrupción cada vez creciente de las mangas, del aumento de las mangas en los buques graneros, que son los que van a entrar en el futuro en el río Paraná. Con lo cual, esto ya estaba advertido. Es decir, que la Argentina haya estado casi 10 años inactivo, sin ningún tipo de reacción frente a esta situación, la verdad es casi inexplicable. Además, como lo hablábamos anteriormente, es decir, nosotros cuando nos fuimos de la Secretaría en el año 2015, quedaron todos los trabajos preparados, los expedientes, los proyectos aprobados. Habíamos explicado varias veces que era necesario que la Argentina reformulara las trazas de navegación, porque ya no solamente hay que empezar a ver los cambios en los diseños de los canales, sino que también las trazas, porque las viejas trazas que venimos arrastrando y que fueron utilizadas en la década del 90 para lo que fue la transformación de la navegación en el río Paraná, que tuvo en principio una cara positiva, después quedó como congelada, y esas trazas hoy son absolutamente incompatibles con la navegación que debería tener la Argentina. Por eso nosotros estamos... Claro, perdóname, de hecho ahora, en esta breve interrupción que hubo, algunos barcos subieron por el Paraná-Guazú, pero obviamente algunos, porque había lugares por donde no podían pasar. Y sin embargo, si se hubiese hecho lo que se tenía que hacer,
quiero decir, con la profundización del Paraná-Guazú, el Canal Buenos Aires y el Magdalena, hubiera habido una vía alternativa, aún suponiendo que siguiera funcionando el Mitre, ¿no? Podría estar la otra salida, tranquilamente, si se hubiera hecho como se estimaba. Vos decís, en el 2012 eso estaba todo listo, ¿no? Mirá, nosotros, la verdad que yo mismo firmé la orden de trabajo en el 2014-2015 para hacer el dragado y la profundización del canal Guazú, y después me cansé de decir la importancia de volver al Guazú, porque el Guazú fue antes del canal Mitre, que se inaugura allá por la década del 70 y se piensa en la década del 60, que ya lo expliqué una y mil veces, que fue más una respuesta geopolítica a un conflicto naciente que queda clausurado con el Tratado de Río de la Plata, que por otra razón técnica. Técnicamente está absolutamente claro y fuera de cualquier discusión que es el Paraná-Guazú, la vía que Argentina tiene que retomar rápidamente para volver a tener una navegación segura y económica. Bueno, vos fijate que después, realmente la gestión de Macri, a mi criterio, fue extremadamente negativa, y después vino lo que, digamos, yo lo califico de catastrófico, que fue la gestión marítima y fluvial de Fernández, donde nos cansamos de avisar que había que hacer el dragado del Guazú, que es una cosa muy importante saber esto. El Guazú tiene una profundidad natural de 20 metros y que tiene solamente dos determinantes en su inicio y en su final, que es rápidamente removible esos bancos para poder tener la alternativa de poder salir con por el canal, por el Guazú, que nos desemboca en el Río de la Plata, y que ahí rápidamente tenemos, por supuesto, ya la alternativa del canal, los canales, mejor dicho, para hablar con propiedad, que son los canales San Martín García, que ya de por sí también están habilitados a 34 pies. O sea, que el hecho de la Argentina que no haya, sabiendo además que tenía en ciernes un conflicto por el advenimiento de estas mangas en los barcos, no haber hecho mano de esto, da la pauta de lo que fue la gestión, bueno, catastrófica del fallecido Meoni, de Guerrera y de Giuliano y esos tres ministros que realmente en algún momento van a tener que dar algún tipo de explicación. Bueno, lo cierto es que vos bien decís vos, se tuvo que salir a las corridas, a echar mano a un canal, a un río natural que por supuesto no estuvo dragado, y que por supuesto, si bien sirvió de alternativa, obviamente no lo hizo con la fórmula que debería hacer. Vos fíjate que Beni estuvo anunciando una batimetría durante 4 años del canal. Iba a decir, el gobierno de Fernández se pasó 4 años anunciando que iba a hacer una batimetría que se puede hacer con una tracker de 5 metros de eslora y con un fuera borda de 50 caballos. O sea, una cosa que realmente inexplicable. Bueno, lo cierto es que estamos como estamos hoy, bueno, por supuesto con el agravante de ya definitivamente el abandono del canal Magdalena y la consolidación de Montevideo como la cabecera ya no solamente de la Cuenca del Plata, sino del Atlántico Sur, que además de una cuestión náutica de seguridad, le va a tener, digamos, cuestiones de orden geopolítico a la Argentina extremadamente graves. Pero lo cierto es que, volviendo al caso típico... Es un tema, Horacio, también que no puedo dejar de consultártelo, ¿no? El tema de que se haya autorizado a los 14 pies a Montevideo, el pedido ya de Uruguay de que sea doble vía el Martín García, ya se viene toda una logística acomodada a los intereses del Uruguay, claramente, ¿no? Ellos están felices con todas estas decisiones y Argentina lo ha dado sin pedir nada a cambio, ¿no? Simplemente lo autorizaron y punto. Sí. Me gustaría tener una reflexión tuya más general. No, hay que tener en cuenta, yo te diría que los propios uruguayos están muy preocupados, porque en Uruguay hay gente extremadamente de mucho conocimiento, como la Peire, como Tomacet, como unos capitanes y digamos, estudiosos del tema, que ya ni siquiera, ya han advertido además respecto de la irregularidad de haber entregado el puerto por 80 años, de haber abandonado la navegación. Es decir, es curioso, le está sucediendo al Uruguay lo mismo que nos sucedió a nosotros, es decir, la consolidación de monopolios portuarios y la anulación de puertos alternativos y navegación por agua alternativa, que es, digamos, sustituida por camiones. O sea, por ejemplo, las naranjas del norte, llamémosle oeste uruguayo, que es un producto inclusive de exportación, que antes iban por agua, ahora están yendo por camión a Montevideo. Sí, están teniendo en pequeña escala la misma consecuencia, que es la concentración de un hub en manos extranjeras y la anulación de
la infraestructura portuaria y de transporte por agua. O sea, yo te diría que esto ya no es ni siquiera un beneficio para el Uruguay. Es más, vos fijate que ahora sale Alan García, que es el presidente de la comisión en la CARP del Uruguay, a anunciar la transformación del canal Martín García cuando ese proyecto ya fue realizado en el año 2003 y con aprobación de ambos gobiernos, donde nosotros fundamentalmente fuimos los promotores de ir hacia un canal Martín García de doble vía y realmente más profundo. Nosotros somos militantes de un canal Martín García, canales, mejor dicho, que Martín García, de 42 pies, que va a ser un beneficio tanto para el Uruguay como para la Argentina, porque va a permitir, digamos, entre otras cosas, por ejemplo, que la Argentina pueda tener en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos la posibilidad de salir con 42 pies de calado, cosa que es imposible lograr a través del Martín García, del Emilio Mitre. Por eso a veces uno ve como una irracionalidad. Nos ha tocado, por ejemplo, con tu colega Barletti, tener diálogos con la Cámara de Puertos Privados, que es inexplicable que ellos sigan defendiendo el Martín García y el Paraná de las Palmas, cuando se termina siendo un tiro en el pie, digamos. Es decir, la necesidad de consolidar el monopolio de la zona de Rosario les impide pensar con mayor amplitud, inclusive cometiendo errores que van con sus propios intereses, porque es cierto, lo que acá es una cuestión muy cierta, que la Argentina ha cometido un error, entre otros graves errores, que ha invertido el diseño de las vías navegables. Ningún país del mundo diseña una vía navegable y toma como determinante el punto de llegada. Los determinantes son los puntos de partida. Y a partir de ahí, en forma escalonada, los países tratan de, digamos, recuperar o de consolidar mayores profundidades en forma segmentada e ir llegando lo más posible dentro de la razonabilidad ambiental, etcétera, etcétera, a la zona más interna de su territorio, porque lo que cuesta un peso llevado por agua cuesta 10 en el ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Es obvio que cuanto más adentro se ingrese por agua, más competitividad tiene la economía. Entonces, nosotros sí teníamos la posibilidad de ingresar a un sistema de navegación, porque esto de llamar hidrovía algo que ni es inexistente, porque no existe, la hidrovía es una falsificación, porque la hidrovía no tiene nada que ver ni con gran parte del Paraná, ni con gran parte del Río de la Plata. El Paraná de las Palmas y el Río de la Plata están fuera de lo que era el famoso convenio de hidrovía, que dicho sea de paso, Argentina debería denunciar rápidamente, que terminaba en Nueva Palmira, con lo cual, cuando se habla de hidrovía, se está hablando de cualquier cosa. Hay que hablar las cosas por su nombre. Río Paraná y Río de la Plata y Atlántico Sur. Es decir, nosotros tenemos que definir un sistema de navegación, porque afortunadamente la Argentina está rica en recursos hidrológicos o de río, que le permite generar un sistema de navegación mucho más eficaz, mucho más seguro y mucho más económico, que eche mano a todos sus recursos, como decíamos hoy. ¿Cómo puede ser que la Argentina haya clausurado su principal vía de navegación, que es el Paraná-Guazú, al servicio de la consolidación de un par de puertos privados aguas arriba? Con lo cual, lo que nosotros siempre decíamos es, si nosotros necesitamos, porque ahora todo el mundo habla de los 14 metros. Allá en el año 2012, cuando nosotros hablábamos de 14 metros, nadie sabía a qué nos íbamos a referir. Y hoy, la gran pelea portuaria, estratégica, geopolítica, es por el control de los 14 metros. Era que justamente Argentina afortunadamente tiene una oferta geológica que para a través del canal Martín García rápidamente podría ingresar al Río de la Plata con 47 pies. Y también puede llegar con 42 pies, no a partir del canal Mitre, porque hay que decir claramente una vez por todas que se comprenda que el canal Mitre es un enfermo terminal, y dejar a la Argentina colgada de un enfermo terminal, a la Argentina colgada en su 80% de su comercio exterior de un canal que tiene su vida útil agotada, y cuando no echa mano de alternativas mucho más económicas y mucho más factibles, como es el caso del Paraná-Guazú. Y a partir del Paraná-Guazú y a partir del Canal Buenos Aires, ahí hay trabajo de tu colega Barletti, que ha hecho una excelente... Sí, que nosotros editamos el libro, así que... Exactamente, una excelente recopilación de la información, donde claramente acredita, y hoy fíjate, que el propio Uruguay reivindica aquel canal que en su momento rechazó. O sea,
Y bueno, hay que tener en cuenta que también el dragado del canal, de los canales San Martín García por las piedras, no le podemos achacar esto a los uruguayos. Ese, a mi criterio, desastre ecológico que hicieron es responsabilidad del presidente Macri y sus autoridades portuarias. Cuando por la misma plata podríamos haber tenido un canal de 36 pies por el canal de Barros Blandos del canal Buenos Aires. Y hubiéramos podido llegar al Iguazú. Imagínate ahora Argentina con un canal con la misma plata que se gastó en obras absurdas, como ese dragado por las piedras, en obras absurdas como el puerto de Buenos Aires, que es increíble que esto no se sepa públicamente, que siguen rellenando el puerto de Buenos Aires cuando el puerto ya está claramente que es un puerto que está muerto, porque el puerto de Buenos Aires, salvo que alguien quiera y que lo diga que quiere que la Argentina sea una economía alimentadora de Buenos Aires, de Montevideo, en ese caso sí defiende a Buenos Aires porque tiene la garantía de que Buenos Aires nunca jamás va a poder tener los 14 metros que tiene con Montevideo. Con lo cual está condenado a terminar siendo, como ya lo es, de hecho, un alimentador de Montevideo. Y eso ya está claramente, digamos, demostrado, que no esto es un tema ni de soberanía, ni ideología, ni es cuestión técnica, que está ya demostrado por los estudios de Naciones Unidas, que siempre, en forma muy interesante, Pepe Lojo, que es un estudioso de este tema, lo presenta, donde claramente se determina que los países que tienen terminales portuarias tienen una ventaja de casi 3-4 puntos del Producto Bruto, logísticamente hablando, en función de aquellos países que son mediterráneos. O sea que la Argentina, siendo una potencia marítima y fluvial, se comporta en los hechos y ya queda consolidada como una economía mediterránea. Así cada vez nos parecemos más a Bolivia y a Paraguay que al Brasil o a los países que han defendido, inclusive hoy estamos viendo en el mundo, como algunos países hasta entran en guerra por defender su acceso al mar. O sea, una cuestión que ojalá estos acontecimientos nos permitan abandonar la grieta, pensar en Argentina en grande y realmente reformular nuestras vías navegables. Para hacer ya, cerrar esto, no hacerlo muy largo porque te quedaría horas para hablar, es que algo tiene que quedar claro. Las vías navegables argentinas al día de hoy son técnicamente incompatibles con el tamaño de los buques que están apareciendo en el mercado internacional. Es más, el propio puente de Zárate Brazo Largo, que no solamente se diseña en términos de capacidades de carga, que eso lo hacen muy bien los ingenieros civiles, por supuesto, no nuestra especialidad, pero sí tienen en cuenta, para determinar los gálibos horizontales y verticales, un determinado buque de diseño, es decir, un buque modelo que es el que permite. Y evidentemente ese puente no está diseñado para el tamaño de buques que hoy lo sortean por debajo de sus estructuras. Con lo cual, lo más probable que haya sucedido que el barco, como habíamos conversado antes, no haya tenido ninguna falla, ni de timón ni nada, simplemente haya perdido gobernabilidad porque su manga de 36 metros 50 es incompatible con soleras que solamente tienen 100 metros y que ya ni siquiera eran todavía incompatibles con un barco de 32 metros 20 de manga, con lo cual todas nuestras vías navegables son prácticamente de una sola vía, cosa que es inexplicable, con lo cual ya ni siquiera para una sola vía para barcos de 36 metros 50 de manga. Y lo que yo te decía hoy, muy importante, si vos advertís, ya empiezan a aparecer barcos Handy Max de 40 metros de manga, con lo cual la situación argentina va a ser cada vez más complicada. Muy bien, Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Puertos, muy clara tu intervención, te agradecemos el aporte para este webinar. Que tengas buenas tardes. No, por favor, gracias a vos y ojalá que esto sirva para que realmente nos pongamos a pensar en serio para una Argentina que necesita salir de esta situación tan compleja en que estamos metidos. Ojalá, muchas gracias, Horacio.